En esta clase vamos a hablar sobre el comportamiento de los materiales conductores cuando pasa a través de ellos las cargas elementales. Vamos a hacer una clasificación de los materiales diciendo que hay materiales conductores que se comportan como según la ley de Ohm, pero hay otro grupo que se comporta en forma diferente. Entonces, ese es el primer contenido que vamos a desarrollar. El segundo contenido, vamos a hablar sobre lo que es la transferencia de energía de una fuente a un circuito. ¿Cómo se da ese fenómeno? Y por último, vamos a terminar hablando de lo que es la fuerza electromotriz, que son las fuentes que los circuitos necesitan para poder hacer circular a través de ellos la corriente y dar un resultado que es la aplicación del circuito, según su diseño. Entonces, de forma básica, vean ustedes, vamos a hablar sobre lo que es la transferencia de energía y lo que es también las fuentes. Muy bien, mi nombre es Mario Arturo Hernández y esta semana pues vamos a estar hablando de estos temas. Comencemos. Sabemos nosotros de que cuando circula una corriente a través de un conductor, quien se mueve son las cargas elementales, los electrones, y que se mueven porque en electrodinámica, o sea, cuando la carga está en movimiento, pues los electrones se mueven. ¿Y por qué se mueven? Porque hay un campo eléctrico en el interior del conductor. No así en electrostática, donde decíamos de que no hay campo eléctrico dentro de los materiales conductores. Muy bien, entonces, ¿quién impone ya en corriente, cuando hablamos de corriente eléctrica, quién impone el campo eléctrico en el interior de los conductores? La fuente, la batería, que es un elemento externo al circuito. Entonces, la función de una batería es mantener una diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito. Genera un campo en el interior de los conductores y se desplazan las cargas elementales. ¿Cuáles? Bueno, los electrones. ¿Y por qué no se mueven los protones? Bueno, porque los protones son muy másicos, exageradamente másicos comparados con la masa del electrón. La masa de las cargas positivas de los protones anda alrededor de 1803 veces la masa de los electrones. Entonces quiere decir que por el principio de inercia, los protones no pueden moverse, porque las fuerzas a nivel microscópico no son tan grandes como para mover esa masa que a nivel microscópico es exageradamente grande. Entonces, ¿quién se mueve en los fenómenos de corriente eléctrica? Es el electrón, la carga elemental, el quantum, el electrón. Bien, les decía de que en esta clase vamos a hablar sobre el comportamiento de los materiales conductores cuando por ellos pasa una corriente eléctrica, cuando por ellos pasan las cargas elementales. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Veamos el primer grupo, materiales ópticos. Pensemos en aquellos materiales metálicos que son utilizados o que conducen con cierta facilidad la carga eléctrica a través de ellos. Entonces diríamos de que los materiales más conocidos universalmente para ser conductores, el cobre, la plata, ya en circuitos, en tabletas, en esas aplicaciones se trata de minimizar la resistividad de los conductores.
Entonces se hacen aleaciones de cobre con plata, por ejemplo, en las tabletas de los aparatos informáticos. Muy bien, ¿y qué es lo que sucede? Que baja pues la resistencia eléctrica de esos tramos de conductor, y eso es bueno para transmitir una señal de un punto a otro del circuito con fidelidad. Esto es, sin que la señal se deforme. Muy bien, comencemos entonces. ¿Qué es un material óptico? Fíjense de que podemos plantearlo de esta forma. Si nosotros tenemos un circuito, imaginen que tenemos la fuente, y conectamos un dispositivo donde vean que la fuente alimenta a este dispositivo. Supongamos que acá hay una cajita negra, no sabemos qué elemento eléctrico hay, pero podemos decir que acá hay un elemento eléctrico. Coloquemos un voltímetro para medir el voltaje en los terminales de ese elemento eléctrico. Y también conectemos un amperímetro. Y digamos que la fuente que está alimentando a este elemento eléctrico es una fuente variable. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ir incrementando desde cero el voltaje que le estamos aplicando al elemento y vamos a estar midiendo ese voltaje en el voltímetro y vamos a estar midiendo la corriente en el amperímetro. Imaginen que nosotros hacemos una tabla donde estamos midiendo, estamos cuantificando el voltaje que le estamos aplicando y estamos midiendo la corriente. Estamos midiendo el voltaje y estamos midiendo la corriente. Entonces le aplicamos un B1, vamos a tener una corriente I1, apliquémosle un B2, vamos incrementando el voltaje y la corriente va incrementando. Tomemos 4 medidas. Tenemos nuestra tabla de datos y lo hemos obtenido de este circuito. Si el elemento eléctrico que está dentro de esta caja, que no lo podemos ver, es un elemento ósmico, si el elemento es ósmico, ¿qué debe suceder? Un material ósmico es aquel donde el voltaje en sus terminales es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa. O sea, aquí tenemos una corriente. A vivir a donde estamos en voltaje, va a aumentar la corriente. Entonces, a nivel de ecuación, si se cumple esta relación, el elemento es ósmico. Quiere decir que hay una relación lineal entre los parámetros voltaje y corriente. Muy bien. Podemos escribir entonces esa relación lineal. El voltaje y la corriente en un elemento ósmico, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Muy bien, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un gráfico de la tablita de datos que hemos obtenido? Imaginen que graficamos los datos de la tabla
Y tenemos el siguiente resultado. Imaginen que hacemos el ploteo de los puntos de la tabla. A esto se le llama el diagrama de dispersión. Tiramos una línea promedio entre los puntos. Y vean, me da una línea recta. Entonces, calculemos la pendiente de esta línea. Tendríamos que la pendiente de una línea recta es constante. Entonces, ¿qué tenemos? Que el elemento es ómnico. ¿Por qué? La ecuación de esa línea recta que pasa por el origen sería el voltaje es igual a una constante entonces tendríamos que el voltaje es igual a una constante por I, donde la constante es la resistencia del circuito. Entonces, supongamos que acá tenemos una resistencia. Entonces, la resistencia no depende del voltaje aplicado, no depende de la corriente, sino que depende de las características microscópicas del material. Entonces, esa constante va a existir, ya sea que le estemos aplicando un voltaje o si no le estamos aplicando ningún voltaje, pues es una constante intrínseca al material, la resistencia eléctrica, donde sabemos que la resistencia eléctrica para un conductor es igual a ρ por L entre A, donde ρ es la resistividad del material. Pues bien, y es una constante. Vean que en este caso estamos poniendo la resistencia eléctrica de un conductor, pero acá yo le estoy señalando un símbolo de un resistor. Es igual, el comportamiento es igual. Entonces vean de que los elementos ómicos son aquellos donde hay una relación lineal entre el voltaje y la corriente que circula. La resistencia es un parámetro propio o específico del material. Entonces es la constante, es la pendiente. Muy bien. Simon Ohm, un científico alemán, estudió este fenómeno. Entonces, cuando él definió la ley de Ohm, y que aquí tenemos la ley de Ohm, fue descubierta por este científico Simon Ohm, donde todavía en ese tiempo, 1823, no estaba la teoría del electrón.
Entonces, él asumió en su diseño, en su experimento, que la corriente circula del positivo de la fuente hacia el circuito. Muy bien. Entonces, le dio un sentido a la corriente, basado o diciendo de que la corriente en un circuito va a circular en el sentido en que se moverían las cargas positivas. Vean, una suposición. En el sentido en que se moverían las cargas positivas. Sabemos que las cargas positivas no se mueven, porque ya lo explicamos. Entonces, la ley de Ohm resulta de esta relación entre voltaje y corriente, y vean que aquí aparece pues, la resistencia eléctrica. Ahora, viene algo importante. ¿Será la ley de Ohm aplicable a todos los conductores, a todos los materiales conductores? La respuesta es no. La ley de Ohm es una ley que se aplica solamente a los materiales que cumplen, que B es proporcional a I. Una relación directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Entonces tenemos que la ley de Ohm y tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es una propiedad específica de ciertos materiales. La ley de Ohm no es una propiedad o una ley universal. O sea que no cubre a todos los materiales, nada más una porción de materiales conductores. ¿Y cuáles son? Las que cumplen esta relación. Donde la corriente no depende, la resistencia no depende de la corriente ni del voltaje. Es una propiedad constante de los materiales, independientemente del voltaje que le estemos aplicando y la corriente que circula entre ellos. Diríamos también de que la ley de Ohm no es una ley universal. Y debemos aclarar que la ley de Ohm no es una propiedad general para todos los conductores. No es una ley general en el área de electromagnetismo, que es el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos, sino que esa ley se aplica a una porción de ciertos materiales. Muy bien. ¿Cuál sería un gráfico para materiales no ómicos? O sea, los que no cumplen la ley de Ohm.
Materiales no ómicos serían aquellos que no cumplen la ley de Ohm. ¿Cuál sería su comportamiento si nosotros repetimos el circuito, pero conectamos la fuente a un elemento no óhmico? Obtenemos la carga de datos y ¿qué va a resultar? Vean qué pasaría si tenemos ese gráfico. No es una relación lineal. Por lo tanto, ese elemento es un elemento no óhmico. Ahora, preguntémonos, ¿qué pasaría si nosotros, imaginen que acá tendríamos un elemento no óhmico? No sería el gráfico una línea recta porque la relación no es lineal. Muy bien, sobre la pregunta entonces, en el diseño de circuitos, sabemos que un circuito es la interconexión de elementos eléctricos conectados de tal forma que den una respuesta. Ejemplo, calor, sonido, video, y así podemos ir enumerando las diferentes aplicaciones. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son los materiales utilizados para ser conductores en los circuitos, en las líneas de transmisión, en los centros de generación de energía eléctrica, en general, en aquellos lugares donde se utiliza la energía eléctrica a través de circuitos. ¿Cuáles son los materiales más utilizados? Y que con el cálculo es predecible aplicar la ley de Ohm, que es algo muy sencillo, y podemos calcular corriente, podemos calcular resistencia y voltaje. Entonces, la mayoría de los conductores, por no decirlo, casi el total de conductores, se diseñan como elementos óhmicos, donde el voltaje va a ser proporcional a la corriente. El voltaje aplicado va a ser proporcional a la corriente. Pero también los elementos no óhmicos tienen alguna aplicación. Por ejemplo, los focos de luz incandescente, de luz amarilla, que ya entraron en obsolescencia, porque comparado con la nueva tecnología LED, pues la tecnología LED es muy eficiente comparado con esos bombillos que están fuera del uso de la mayoría, debido a que la energía que ellos demandan es demasiado grande y el nivel de luminosidad es pobre. Entonces entraron en obsolescencia. ¿Qué significa la obsolescencia? Es cuando existe un dispositivo y sale otro con ventajas tecnológicas que hacen que el dispositivo antiguo pues, entre en obsolescencia. Muy bien. Entonces vean de que la mayoría de aplicaciones se da en los materiales óhmicos. Los no óhmicos tienen alguna aplicación y le contaba de esos focos. El filamento es no óhmico. Entonces cuando calienta, aumenta su resistencia, aumenta el calor y demanda más energía. Y no es una relación lineal entre voltaje y la corriente. Es un ejemplo así muy conocido de un elemento
que nos da luminosidad y que es no óptico. Muy bien. Ahora hablemos de el sentido, antes de entrar al tema transferencia de energía en un circuito. Veamos el sentido convencional de la corriente. Ohm, se descubrió la ley de Ohm, él estableció el sentido convencional bajo una suposición. Imaginen que yo tengo acá un segmento de conductor. Y que a este segmento de conductor le aplicamos una diferencia de potencial. ¿Qué va a suceder entonces si le estamos aplicando una batería a ese segmento de conductor? Imagínense un material sólido por el cual circula una corriente. Entonces, Ohm dijo de que la corriente en un circuito, en un elemento, va a circular en el sentido en que se moverían las cargas positivas. Entonces, las cargas positivas, ¿cómo se moverían? Saliendo del terminal positivo de la batería. Y este es el sentido convencional en que se movería, vean, un supuesto. Sabemos ya, después de esto, vino la teoría del electrón y sabemos que quien se mueve es la carga negativa. Pero lo importante, vean, es que la batería impulsa un campo eléctrico en el interior de este elemento eléctrico, en el interior de este segmento de conductor. Entonces, los electrones libres de ese segmento de conductor se van a mover debido a la fuerza que le hace el campo eléctrico. Entonces, tomemos un electrón. Imaginen que este es el electrón y se va a mover en sentido contrario a el campo. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a Q por E, que es igual a menos E por E. Entonces, el electrón se va a mover en sentido negativo al campo eléctrico. Esto nos dice de que realmente quien se mueve son las cargas negativas. Ahora observemos qué pasaría o qué pasa si le aplicamos a un circuito una batería. ¿Cómo es que la batería transfiere energía al circuito?
Transferencia de energía en un circuito eléctrico. ¿Quién transfiere la energía? ¿Quién tiene la energía? La batería. Entonces, este elemento, que es el elemento batería, transfiere energía a un circuito que está acá. Y le aplica una diferencia de potencial. ¿En qué sentido ponemos la corriente? Saliendo del terminal positivo de la batería. Muy bien, entonces vean de que tenemos una batería, tenemos una caja donde hay un dispositivo o un circuito eléctrico que está recibiendo la energía. Todo circuito necesita una fuente que imponga una corriente en sus elementos y que imponga un campo en el interior de los conductores de ese circuito. ¿Para qué? Para que esa fuerza del campo eléctrico impulse las cargas elementales. Muy bien. Si ustedes recuerdan, esta ecuación es la ecuación de energía que utilizamos en el potencial eléctrico, donde al mover una carga en un sistema, estoy hablando de un sistema electrostático, el cambio de energía era la carga que se mueve por la diferencia de potencial entre los puntos en que se mueve. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si nosotros planteamos esa ecuación a nivel de diferencial? Un diferencial de energía se va a dar cuando transportemos a través del circuito un diferencial de carga. El diferencial de carga sale, entra al circuito, acá la energía es transformada en otro tipo de energía eléctrica transformada en otro tipo de energía, salen los electrones y la batería se encarga de pasar un electrón de un punto de menor potencial a otro potencial mayor. Entonces le entrega energía. Muy bien, veamos en forma diagramática ese hecho de la entrega de energía que hace la fuente. Pongamos un esquema mecánico. Imagina que tenemos este nivel y acá tenemos una persona levantando imagina que estas son esferas que tienen una masa. Entonces, ¿cuál es la función de la batería? Y es que esta persona está poniendo, imaginen que acá hay una superficie horizontal con cierta inclinación hacia la derecha. Entonces la persona pone una esfera, esa esfera va a rodar y cae. ¿Qué es lo que ha hecho la persona? Ha tomado la esfera desde este nivel y ha levantado a esta esfera una altura h. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está entregando energía potencial gravitatoria. La esfera rueda, llega acá y la energía potencial gravitatoria
se convierte en energía cinética. Entonces, las esferas están rotando y la batería lo que hace es pasar a estas masas de un nivel de energía a otro nivel más alto de energía. Eso es lo que hace la batería. Los electrones llegan a la parte negativa de la batería, entonces la fuente de carga de subirlos y entregarles energía para que sigan circulando. Cuando nosotros dibujamos una fuente con este esquema, decimos que este es el símbolo de una fuente ideal. ¿Qué características tiene una fuente ideal? Bueno, se utiliza teóricamente. Y esas fuentes pueden entregar la cantidad de energía que le demandemos, teóricamente. Su voltaje se va a mantener constante entre los terminales, por eso lo ideal, porque suponemos que nos puede entregar toda la energía que le demandemos. En la realidad, sabemos que eso no es así. Compramos nosotros una batería, ¿y qué es lo que estamos comprando? Estamos comprando cierta cantidad de energía eléctrica empaquetada. Imagínense, conectamos esa batería a un dispositivo, utilizamos el dispositivo, ¿y qué va a suceder con el voltaje en los terminales de esa batería real? Va a disminuir. El voltaje, con el uso que se le va dando, y que la energía eléctrica se transforme en otro tipo de energía en la aplicación, el voltaje va bajando. Llega un instante donde el aparato está diseñado, si el voltaje bajó a cierto nivel, pues entonces se desconecta, se protege. Entonces ahí decimos, se descargó la batería. Muy bien, ¿qué significa cuando nosotros conectamos el cargador y cargamos la batería? Pues lo que estamos haciendo es regresando los electrones de una posición a otra posición. El cargador le entrega energía a los electrones y los pone en una posición donde tienen ya energía. Entonces se dice que la batería se cargó. Muy bien, entonces, en este caso, vea usted, este es el símil mecánico del trabajo que hace la batería. Ahora sigamos trabajando con la forma. Nosotros definimos la corriente como la variación de la carga con respecto al tiempo, la corriente eléctrica. La variación de la carga con respecto al tiempo. De acá nosotros podemos despejar el dQ, que es igual a I dt. Traigamos este diferencial, el equivalente acá. Sería ahí tenemos ya la sustitución. Pasamos dividiendo el diferencial de tiempo y nos queda que la rapidez del cambio de energía sobre el tiempo. ¿Qué es esto? Esto es potencia eléctrica.
Entonces, en un circuito, ¿qué es lo que hace la fuente? Entrega energía al circuito. Las unidades de la potencia es el watt, que se representa por una letra W. Bien, entonces la transferencia de energía se da porque tenemos una fuente y esta fuente entrega una cantidad de potencia al circuito. ¿Qué pasaría si el elemento que está conectado a la fuente es una resistencia eléctrica? ¿Qué pasaría si el elemento es una resistencia? Bien, entonces, en los circuitos se cumple la conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Que la potencia entregada por la fuente al circuito es igual a la energía que el circuito recibe. En el caso que conectemos a la batería una resistencia eléctrica, entonces la potencia entregada por la fuente tiene que ser igual a la potencia disipada en el resistor. ¿Qué sucede cuando por un resistor o una resistencia eléctrica pasa una corriente eléctrica? El resistor convierte esa energía en calor. Ese calor se irradia en el entorno de la resistencia y calienta el aire. Entonces ahí vean el beneficio, pues, aunque hay aplicaciones en la cocina de que una resistencia eléctrica genera calor, allí se ha aplicado, pero en el caso de los circuitos, genera calor. Por eso es de que los centros de cómputo necesitan estar a una temperatura, necesitan estar climatizados para que el aire acondicionado extrae ese calor generado por los elementos resistivos de los dispositivos y lo transfiere al entorno. Entonces, la potencia entregada por la fuente según la conservación de la energía debe ser igual a la potencia disipada en la resistencia eléctrica. Principio de conservación de la energía, para este caso, donde un resistor o resistencia está conectada a la fuente de energía. Entonces, la fuente, la potencia de la fuente
Entonces, vean, llegamos igualando a las dos potencias. Potencia entregada igual a potencia recibida. La potencia entregada por la fuente es igual a la potencia recibida. ¿Por quién? Por el circuito y en este caso la fuente. Bien, resumen hasta acá. Los conductores, los materiales conductores, por ejemplo, los sólidos, los metales, tienen dos comportamientos. Algunos, un grupo de ellos es lineal, entonces cumplen la ley de Ohm, son los más utilizados en las aplicaciones, y otro grupo minoritario es no óhmico, no cumple la ley de Ohm. Entonces, ¿cuáles son los elementos óhmicos? Aquellos que cumplen la ley de Ohm. Cuando se da una relación lineal entre el voltaje aplicado en los terminales del elemento y la corriente que atraviesa ese elemento. Entonces, si nosotros obtenemos una tabla de datos de voltaje aplicado y corriente y graficamos el dato, nos va a dar una línea recta que pasa por el origen. Elemento óhmico. Bien. Y en la mayoría de aplicaciones decíamos, ustedes ya lo saben, el metal que se utiliza es el cobre. ¿Por qué el cobre? Bueno, porque su resistividad es baja y tiene una gran cantidad de electrones libres por centímetro cúbico. No es el mejor, hay otros. Por ejemplo, la plata. La plata tiene una menor resistividad, pero vean, es un material preciado. Entonces el cobre tiene la ventaja de que es buen conductor, es maleable y tiene una desventaja, que es muy sensible a los esfuerzos, principalmente a los esfuerzos cortantes. Por eso es de que en las instalaciones residenciales o domésticas y en las instalaciones industriales, el cobre, su masa va depositada sobre otro elemento mecánico, para que ese elemento mecánico sostenga ese peso. No van tensados, atención, no. La masa descansa sobre otra estructura, debido a que cuando calienta, porque está conduciendo corriente, se vuelve más sensible a los esfuerzos. Pasemos ahora a, dejando este tema de la transferencia de energía, fuerza electromotriz. ¿A qué se le llama fuerza electromotriz? Le vamos a llamar F. Su símbolo este es su símbolo y sus unidades es el voltio. Aquí vean que en este tema estamos renombrando
a la batería o la fuente de energía que necesitan todos los circuitos para funcionar. Por ejemplo, si el circuito es de corriente directa, una batería. Si el circuito es de corriente alterna, un tomo. Entonces nosotros tenemos disponible en nuestra casa una FEM alterna en el tomo. De ahí tomamos la energía. Muy bien. ¿Qué es una FEM? La FEM es todo dispositivo La FEM es todo dispositivo que mantiene una diferencia de potencial en dos puntos, entre dos terminales, mantiene una diferencia de potencial. Ejemplo clásico y común, una batería. Entonces, pero las FEM no solamente son de origen químico como la batería. Por ejemplo, tenemos que se puede obtener FEM con un panel solar. Entre las diferencias entre los terminales de ese panel hay una diferencia de potencial que puede impulsar una corriente en un circuito. Diferentes fuentes, por ejemplo, hay FEM que son obtenidas de otra forma. Por ejemplo, baterías. Hagamos acá una pequeña lista. Imagínense, modernamente se obtiene energía de las corrientes de aire. El aire colisiona con las aspas de una torre eólica. La energía mecánica se convierte en energía eléctrica y ese dispositivo nos da una diferencia de potencial. Un panel solar, la energía del sol se convierte en una diferencia de potencial. Muy bien, y así podemos ir agregando, ¿verdad? Esto es de manera de ejemplo, nada más, las diferentes fuentes de FEM, de diferencias de potencial. Ahora, ¿cómo simbolizamos una FEM? Sería una FEM ideal, que es la que hemos estado utilizando en los circuitos. Entonces, la FEM ideal no tiene límite en cuanto a la potencia que le solicitemos. Es algo teórico, ¿verdad? Nunca baja el voltaje, mantiene constante el voltaje. Pero, ¿qué sucede con las FEM reales? Entonces, eso es lo que me interesa analizar.
¿Cuál es el comportamiento de una fe real? Aquí diríamos de que característica de la fe ideal la diferencia de potencial en la fe irreal, perdón, en la fe real ideal, o sea, fe teórica, mantiene constante el voltaje en sus terminales, independientemente de la cantidad de corriente que se le solicite, o independientemente de la cantidad de potencia que se le solicite. Veamos el modelo de una fe real. La fe real sabemos nosotros de que a medida que pasa el tiempo de uso del dispositivo que está alimentando, el voltaje en los terminales de una batería, ejemplo, disminuye. ¿Qué está sucediendo? La batería, decimos, está descargando. Y ese es el comportamiento de la fe real. A medida que pasa el tiempo, demandamos energía y el voltaje baja. ¿Cómo simular en el diagrama de la fe real ese hecho de que hay una pérdida de energía a medida que pasa el tiempo? Imaginen que tengo una batería y que estoy simbolizando, vean, los terminales de la batería, A y B, aquí tengo la P, pero imaginen que este es el cajoncito que contiene la batería. Pensemos, una batería de carga, una batería pequeña, 2A, 3A, la batería del celular, no es ideal, se descarga. Entonces, para considerar ese hecho de que hay una pérdida, dibujamos la P, imagino una batería de 12 voltios de carga, 12 voltios, pero hay una resistencia interna que no está concentrada, sino que esa resistencia interna para que tengan una idea, anda alrededor de las décimas de ohmio. ¿Y a qué se debe la resistencia interna? A las imperfecciones de los materiales con que fue construida la batería. Entonces, las imperfecciones de los materiales, imagínense una batería barata comparada con una batería muy cara, el tiempo de duración es mayor. Entonces, ¿de qué depende? Tenemos baterías que son recicladas de otras baterías que ya no sirvieron,
le sacan los materiales, los funden y los reciclan. Entonces el material ya no lleva la cantidad de electrones por unidad de volumen que tenía antes. Ya está desgastado. Ya el número de electrones por unidad de volumen disminuye porque es un material reciclado. Entonces, quiere decir que esa resistencia interna simboliza la imperfección de los materiales con que fue construida la batería. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a tratar esa resistencia interna? Que vea que no está concentrada, sino que está distribuida en todo el elemento batería. Por ejemplo, una batería calienta cuando se usa. Ese calor, ¿quién lo disipa? Lo disipa la resistencia interna. Si la batería es de mala calidad, pues va a calentar. ¿Por qué? Porque sus materiales no son tan ideales con que fue construida y su resistencia interna es grande. Y la resistencia lo que hace es disipar la energía que le entrega en calor. Muy bien. Entonces, hagamos un circuito donde una batería real, una FEM, ahora va a estar alimentando a una resistencia. Entonces vean, si nosotros analizamos este circuito, esta es la FEM o el valor del voltaje de la batería. Y acá, vean que la batería está alimentando a un circuito que está formado por un solo elemento, que es una resistencia. Terminal positivo y terminal negativo. La corriente entonces vean, acá tenemos más, menos, bien, ahora hagamos la ecuación que representa el modelo matemático de la dinámica eléctrica del circuito. Comencemos acá. Ven, acá hay una subida más E. Viaja la corriente y aquí pasamos de un valor de voltaje positivo a uno negativo. Y acá tenemos también una caída. Llegamos al punto donde comenzamos, igual vamos a hacer. La suma de las caídas y subidas en un circuito cerrado es igual a 0. Y tenemos entonces vean qué es lo que está haciendo la resistencia interna. Está en el denominador. Quiere decir que el cociente, a medida que el denominador aumenta, el cociente va a ser menor, la corriente va a ser menor y la resistencia interna contribuye a que la corriente sea menor. Vean, primera consecuencia de la fuente real.
Ahora veamos la potencia. La potencia de la fuente debe ser igual a la potencia en la resistencia total del circuito. Entonces diríamos que la potencia de la fuente en la resistencia exterior que está como carga. Esta es la potencia disipada por el resistor, el cual está alimentando la PEN, más tenemos que sumar una potencia Entonces, la resistencia interna, además de disminuir el voltaje en los terminales de la batería, ¿qué es lo que hace? Disipa energía en forma de calor. Entonces, ese calor, vean, es perdido, sale al medio ambiente a calentar el entorno y ya realmente que lo que usted calienta la batería. ¿A qué se debe? A la resistencia interna. Si la batería es ideal, pues entonces no llevaría el R. Habría el conductor acá, no tendríamos que dibujar el R. Entonces, vean, hay una pérdida. El I cuadrado R hay una pérdida de energía en forma de calor. ¿Dónde? En la resistencia interna. ¿Dónde está la resistencia interna? Está distribuida en los materiales con que se ha fabricado la batería, entonces calienta a toda la batería. Y es una potencia perdida. La potencia disipada de la resistencia, imagínense que es una cocina, bueno, y es aprovechable el calor. Entonces, si es un dispositivo que genera luz, y aprovechar la energía eléctrica en convierte en calor. Es una energía útil, digamos, pero acá, vean, es una energía que no es aprovechada. Ese es el comportamiento de una batería real. Y de aquí en adelante, pues a la batería le vamos a llamar FEN. Hay FEN ideales donde la resistencia interna es cero y hay FEN reales donde la resistencia interna tiene un valor. Para tener una idea qué valor toma la resistencia interna, pues podría ser punto, imagine punto 1, punto 2, pero aunque la resistencia interna sea pequeña, la corriente que va a pasar por la batería es igual a la corriente total que demanda el circuito. Entonces de ahí que, pues como la corriente grande va al cuadrado, pues entonces vean que el calor, pues es fácilmente detectable en la batería. Esto es entonces el comportamiento de una PEN real. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros conectamos varias PEN en un circuito?
Entonces observen ustedes si tenemos dos FEM que alimentan una resistencia, entonces ¿qué va a suceder? Desde luego que si son FEM diferentes, pues entonces podemos suponer que las resistencias internas van a ser diferentes. Si nosotros hacemos la ecuación de este circuito, y tenemos menos, tenemos más, entonces sería, comencemos del signo menos, hay una subida, llegamos a la resistencia, una baja en voltaje, pasamos de terminal positivo al negativo, es una caída, y tenemos la otra resistencia, que es una caída. Igual vamos a hacer, y aquí tendríamos entonces vean que la resistencia interna, que conectamos varias baterías en serie, las resistencias internas se suman. Y si así vamos conectando baterías en serie, que hay algunos aparatitos que así se ponen la batería, pues entonces la resistencia interna se suma. Y la resistencia interna del grupo de NFEM, pues se va haciendo cada vez más grande. Muy bien. Conclusión entonces. Todo circuito necesita una FEM. ¿Qué es una FEM? Es todo dispositivo que mantiene una diferencia de potencial en sus terminales. Ejemplo clásico, la batería. Entonces, si en el análisis de un circuito nosotros lo hacemos en forma con una batería ideal, pues la batería ideal no tiene resistencia interna. No importa la cantidad de corriente que le demandemos y mantiene constante el voltaje en el terminal. Una FEM real, ¿cómo se simboliza ese hecho en un circuito? Poniéndole a la fuente ideal en serie una resistencia interna. ¿A qué se debe la resistencia interna? A las imperfecciones de los materiales con que fue hecho ese dispositivo, la batería. ¿Y qué es lo que crea? Disipa potencia y cuadrado R lo convierte en calor. Y es una energía que no es aprovechada. Y la batería calienta. Muy bien. Entonces el concepto de FEM es todo dispositivo o aparato que mantiene entre dos de sus puntos una diferencia de potencial. La conectamos a un circuito. ¿Cuál es la función? Entregar energía. La FEM entrega energía al circuito. ¿Y qué es lo que hace? Impone un campo en todas las trayectorias del circuito. Ese campo aplica una fuerza sobre las cargas elementales y sería el fenómeno del movimiento de carga, corriente eléctrica. ¿Quiénes son las cargas elementales que se mueven? Los electrones. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden mover los protones? Porque entre el electrón y el protón es mucho más másico. Imagínense que la masa del protón es 1803 veces la masa del electrón. Y por el principio de inercia, pues, la segunda ley nos dice, aquellos cuerpos cuya masa es muy grande, necesitan una fuerza bien grande para ponerlo en movimiento. A nivel microscópico, las fuerzas microscópicas son muy pequeñas para mover esa masa muy grande del protón. Entonces, en todos los circuitos, quien se mueve es el electrón. Y es el que causa, pues, que la corriente eléctrica
en un circuito diseñado para un fin determinado, se convierta en una aplicación. Luz, calor, video, y ustedes pueden seguir enumerando las aplicaciones. Entonces vean que la energía cinética de esas cargas cambia su energía cinética, y ese cambio de energía cinética, ese delta de energía cinética que pierden las cargas que están viajando, se convierte en otro tipo de energía. Regresan las cargas a la batería, a la FEN, y la FEN las toma de un punto de menor potencial, las lleva a un punto de mayor potencial. Entonces le está entregando energía para que sigan circulando. Muy bien.